Señor, abramos su santa palabra en esta hermosa tarde. Gracias a Dios, hermanos, por su presencia. Y el Señor está en medio de nosotros para bendecirnos, para abrazarnos, para enseñarnos, para fortalecernos. Gloria a Dios, hermanos. Y busquemos Santiago, Nuevo Testamento, Santiago. Santiago capítulo 3, amados hermanos. Santiago, libro que fue escrito más o menos en el año 45 después de Jesucristo. Santiago es el hermano de Jesús, hermanos. Santiago se convirtió después de la resurrección de Jesucristo. Santiago fue un líder de la iglesia allí en Jerusalén. Y Santiago, amados hermanos, murió, lo tiraron desde la punta del templo hasta abajo y lo apedrearon y murió Santiago, hermanos, dando la vida por la palabra de Dios. Y Santiago se le considera como los proverbios del Antiguo Testamento, porque el proverbio tiene mucho entendimiento, mucha enseñanza. Y Santiago es en los proverbios del Nuevo Testamento porque es muy práctico, muy sencillo, muy humilde al explicar. Y tiene mucha enseñanza, 5 capítulos, pero hermanos, son de gran bendición, hermanos. Vamos a leer una parte de ella. Poco a poco estoy predicando Santiago. Empecé desde el capítulo 1 y estoy yendo poco a poco, hermanos. Y hoy me toca exponer versículo 13 al 18 de Santiago capítulo 3. Vamos a leer Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. La sabiduría de lo alto. Vamos a dejar que Dios nos hable y vamos a leer su palabra, hermanos, en esta porción. Santiago 3, versículo 13 al 18. Alternadamente, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía juntos, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mantengan abierta la Biblia, no lo pierden. Vamos a ir meditando por los versículos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre glorioso, gracias, Señor, por este día. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la lluvia, Padre, que envías a la tierra, Señor, y que en estos días, Padre, es de gran bendición en tanta sequía que hay en la República Mexicana, Señor. Gracias, Padre, que a pesar de ello, mi Dios eterno, tu pueblo, Señor, está presente en tu casa, Padre. Aquí estamos, Padre glorioso. Gracias, Señor, por poder estar en tu casa. Gracias por alabarte. Gracias que el corazón está lleno de gratitud. Está lleno, Señor, de reconocer tu nombre, tu poder, tu grandeza. Tú eres el Señor, tú tienes señorío sobre todas las cosas, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra bendita. Señor, enséñanos, muéstranos, Padre, lo que nos quiere decir Santiago en esta porción que hemos leído referente a la sabiduría de lo alto. Gracias por todo, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre, Señor, envuelva a tu pueblo, nos enseñe,
nos ayudes, Señor, y que podamos nosotros, Padre Santo, poder aprovechar esta sabiduría que viene de lo alto, Padre, porque es tu mensaje, es tu palabra, que podamos retenerla, Señor, y que podamos nosotros, Padre glorioso, entenderla con claridad. Bendice a tu siervo que habla y acomode el mensaje conforme al poder de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, de tal manera que todos salgamos bendecidos, Padre, con una enseñanza, con una bendición para ponerlo por obra, mi Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos, decimos amén, amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Cuando yo leía esta parte, la sabiduría de lo alto, decía, ¿cómo les explico a mis hermanos esto? Y es muy sencillo, hermanos. Parece ser, bueno, sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto, amados hermanos, es la sabiduría de Dios que viene del cielo. No la sabiduría de la tierra, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría de la humanidad, no, sino una sabiduría que viene de Dios directamente. Y la sabiduría de Dios, hermanos, Dios se la da a su pueblo, hermanos, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón como hijo de Dios, nos va enseñando, nos va llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestras entrañas de la sabiduría de Dios, amados hermanos. Dios nos los da a través del Espíritu Santo. Dios nos lo da a través de su palabra, amados hermanos, cuando la leemos, cuando nos gozamos en la palabra, cuando venimos a estudiar, cuando venimos a un curso, a una conferencia, a una clase, ahora que estamos en el servicio. Dios le está llenando su corazón, su mente, y la sabiduría de lo alto le está cubriendo, le está ayudando a usted y lo está llenando a usted. Eso es lo que se refiere, amados hermanos, la sabiduría de lo alto. Es la sabiduría de Dios que le da a su pueblo a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de los servicios, de estar en comunión con Dios, a través de todo, hermanos, lo que podamos nosotros recibir de parte de Dios, amados hermanos. Es como aquel vaso. El vaso, hermanos, representa a cada uno de nosotros. Y este vaso, hermanos, se va a llenar de jugo de naranja, un ejemplo. Y el jugo hermano, se pone el juguito y se le echa a su vasito. Y el vaso, hermanos, lo que está recibiendo de lo alto es el juguito, ¿sí? Y el vaso de cristal, hermano, transparente, lo que va a hacer que todo lo que él reciba es lo que refleja. Y después que se le eche el jugo de naranja, lo que nosotros vemos es un vaso de ya con el jugo de naranja, pero ya no es claro, sino que ya es amarillo, es el color de la naranja que está tomando, refleja lo que está llenándose el vaso. Y lo que Santiago quería decir o quiere decir, amados hermanos, en esta porción, que todo creyente, hermanos, todo creyente recibe la sabiduría de Dios. Todo creyente. Todos recibimos la sabiduría de Dios desde el momento que lo recibimos como Salvador personal. Vamos recibiendo su palabra, vamos recibiendo todo lo que Dios nos va mandando. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar y tener sabiduría también para poder estar siempre donde Dios te quiera llenar, hermanos. Y para que podamos ser llenados de la sabiduría de lo alto. De tal manera que esa sabiduría, hermanos, se va a reflejar en la vida del cristiano como el vaso. Se va a reflejar en la conducta del pueblo de Dios. Es lo que dice Santiago. Qué importante es la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto lo que va a reflejar es tu conducta, es tu actitud, es tu estilo de vida cotidiano, diario contigo. Es lo que va a reflejar. Lo que se está llenando de lo alto es lo que tú reflejas. Acuérdense que un pasaje y un versículo bíblico dice que el buen hombre del buen corazón saca las cosas, ¿verdad? Se llena de cosas buenas y lo que ven de ese hombre son cosas buenas, porque es lo que tiene en su cabeza, en su corazón, en su vida. Es una persona buena y es lo que refleja, ¿sí? No puede reflejar otra cosa. El cristiano, hermanos, recibe de Dios la bendición y refleja a través de su conducta esto que recibe. Así debe funcionar la sabiduría de Dios. Sin embargo, no así funciona. Aún tal vez al 50% o a lo mejor menos o más.
Pero no siempre funciona así. Pueden haber creyentes, hermanos, de años, de tiempo, que, hermanos, no reflejan lo que Dios les está llenando. Y eso es una gran realidad. Hoy en día, en el tiempo de Santiago, era una gran realidad. Habían creyentes, hermanos, que no refrenaban su lengua, no refrenaban su conducta, pero eran creyentes, eran maestros incluso de la sinagoga, de los templos, eran gente con liderazgo, gente que estaba allí, pero, hermanos, no refrenaban su lengua ni refrenaban su conducta. Y lo que hace Santiago con mucho cariño es enseñarles y hacerles cómo funciona esto. Creo que todos nosotros como cristianos queremos refrenar nuestra lengua. Si somos creyentes verdaderos y quiero entender, yo quiero refrenar mi lengua, quiero refrenar mi conducta ahora que escucho esta sabiduría de lo alto. ¿Cómo lo hago? Santiago es práctico en ese sentido. Por eso el capítulo 3, hermanos, lo que leímos está dentro del capítulo 3, abran la palabra de Santiago capítulo 3, habla de la lengua primero, porque habían hermanos, iglesia, hermanos, que no refrenaban la lengua. Decían ser creyentes, pero no lo reflejaban en la forma de hablar. Hoy en día mucha gente quiere ser creyente, pero seguir viviendo como siempre vive. Sí, pero es creyente. Y esto no debe ser así. Aunque poco a poco esto se está contaminando, pero el verdadero pueblo de Dios, el verdadero cristiano, entiende que esto no es así. Veamos el versículo Santiago 3, el versículo número 9 y 10. Cuando habla de la lengua, vean cómo Santiago dice, amados hermanos, 9 y 10. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, ¿qué hacemos, hermanos? O sea, que la lengua lo usamos para los creyentes en ese tiempo, lo estaban usando para dos cosas. Con ella el creyente bendice al Señor con su boca, lo alaba, lo glorifica, pero también con ella maldecía y a los hombres que son hechos a semejanza de Dios. Y el versículo 10 dice, todos, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. Y es lo que Santiago explicaba, no debe ser así. Debemos comprender bien que esto es importante. Lo que Dios te llena, lo que tú reflejas en tu hablar y en tu conducta. Esto no es correcto que un creyente no refrene su lengua, no refrene su forma de hablar, debe refrenarlo. Y Santiago, hermanos, da cómo hacerlo. Pastor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y aquí, hermanos, ahora de una forma ahora bíblica, podemos ver que Santiago lo enseña. Cuando yo empezaba a ser cristiano fue una forma muy práctica, pero fue una forma muy mío, ¿verdad? No sabía cómo hacerle, pero yo sí quería cambiar mi forma de hablar cuando me recibí a Cristo. Y yo le decía a mis amigos, a los que conocía el templo, que cuando escuchen de mí una palabra fea y todo, que me den una bufetada. Es una manera de que yo diga, bueno, yo quiero aprender, de una manera u otra tengo que reaccionar y tengo que tener una palabra acuerdo a lo que soy ahora. Y no a lo que estaba acostumbrado a hablar o a decir antes. Pero sin embargo, esta fue una forma que yo aprendí y me ayudó, ¿sí? Me ayudó. A lo mejor también a usted también le puede ayudar también de esa manera, ¿no? Pero hermanos, aquí Santiago dice cómo refrenar la lengua. ¿Qué debe hacer el creyente para refrenar la lengua? El versículo 2 enseña y dice, leamos el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo, ¿qué? El cuerpo. Entonces, si es posible refrenar la lengua, sí. Humanamente no se puede hacer. Humanamente no. Santiago dice que humanamente no se puede hacer. Acá en el versículo, amados hermanos, el 8 dice que humanamente no puedes tú refrenar tu lengua. El 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Humanamente no se puede. Intentas sí, intentas un tiempo sí, y vuelves a caer en lo mismo. Es como el licor, ¿verdad? Humanamente uno lo intenta, o la droga, o lo que fuera, el mundo que quieras cambiar, lo intentas, y un tiempecito sí funciona, pero tarde o temprano caes de nuevo. Humanamente no va a ser posible. Necesitas de Dios para refrenar tu lengua.
Tú eres creyente, tienes a Dios, tienes todo para refrenar tu lengua, porque tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo que está en ti. Y el versículo 2 te dice, voy a repetir el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofiende en palabra, este es varón perfecto. Es decir que un varón perfecto refrena su lengua y es capaz de refrenar todo el cuerpo. Puede controlar su personalidad. ¿Y a qué se refiere entonces un varón perfecto, pastor? Me interesa. Un varón perfecto es un cristiano maduro, madurez espiritual. Hay un tema que damos bueno, hermana Ruda, madurez espiritual. Hay que ser maduros espiritualmente, no cristianos carnales, sino cristianos con madurez. Varón perfecto se refiere a madurez espiritual. Y eso significa que tiene que ver Dios. El que quiera refrenar su lengua, el que quiera controlar su persona, dice todo su cuerpo, es posible cuando tú decides ser un cristiano con madurez espiritual, cuando tú decides ser espiritualmente. Yo te aconsejo que lees en tu casa Romanos capítulo 8, habla de una vida espiritual, todo el capítulo, cómo debe ser una vida espiritual. Romanos capítulo 8, te aconsejo que lo leas en tu casa, porque de esta manera se puede refrenar la lengua, puedes domar y refrenar todo tu cuerpo, todos tus actos, amados hermanos, siendo un cristiano espiritual. Y esto me hace entender y me anima a que yo procure ser espiritual, que yo procure ser espiritual, que yo busque las cosas de Dios, que yo esté más metido con Dios, que yo no deje su palabra, que yo no deje el templo, que yo no deje las clases, que yo quiero ser espiritual. Esto me hace entender que si yo quiero hacer esto, me voy a procurar a ser espiritual, a estar siempre en las cosas del Señor, porque esto te va a ayudar a poder refrenar tu lengua y todo. Sin embargo, vemos que Santiago lo enseña porque había cristianos allí, incluso dice, llega un momento y dice, hasta maestros que son los que deberían refrenar su lengua, que enseñan la palabra de Dios, pero que no refrenan su lengua. Y esto no puede ser así. Y todo creyente debe refrenar su lengua a través de la madurez espiritual. Pero después Santiago habla de la conducta, del buen testimonio. Así como refrenamos la lengua siendo espirituales, muchos creyentes, hermanos, también no refrenan la conducta de él. La conducta no mejora, la conducta no avanza, no va mejorando. Y entonces es algo también que está pasando y que pasa en todos los tiempos. Y hermanos amados, Santiago habla ahora sí que debemos refrenar nuestra conducta. Nosotros debemos reflejar lo que somos en nuestro diario vivir. Y todo lo que Dios te está llenando en tu cabecita, en tu corazón, con su palabra, con su espíritu, con su enseñanza, hermanos, debes reflejarlo a diario. Por eso se dice la sabiduría que viene de lo alto. Todo lo que Dios te está dando, tú debes reflejarlo en tu conducta. No puede ser que alguno reciba y reciba de Dios, sea buen creyente, pero su conducta afuera dice otra cosa. Y Santiago dice, esto no es correcto. Por eso habla en el versículo 13, amados hermanos, habla de la conducta. Leamos el versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15. Dice, la sabiduría de lo alto. Habla ahora de la conducta. Y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Note que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no te jactéis. O sea, la palabra jactar acá significa no presumas que eres cristiano y estás dando mala conducta, porque estás mintiendo contra la verdad. A veces puede haber personas que están presumiendo, hermanos, que son creyentes, se jactan de ser creyentes, se jactan de ser maestros, de ser líderes, de ser incluso un mismo pastor, de ser creyente mucho tiempo, de ser un miembro de la iglesia. Se jacta de esto, pero no se refleja en una buena conducta. Es lo que pasaba en esos tiempos. La palabra mala y la mala conducta, queriendo ser creyente. Santiago, hermanos, es práctico y enseña esto. Ya vimos cómo refrenar nuestra lengua, pero acá habla de la conducta, amados hermanos. Habla de la conducta, porque este tipo dice el versículo 15, leamos el 15. Porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mantengan su mirada acá. Aquí Santiago habla de dos sabidurías: la sabiduría de lo alto, y dice, y la sabiduría terrenal, animal y diabólica. A veces, hermanos, recibimos sabiduría de Dios y reflejamos sabiduría del mundo. ¿Ok? Por eso tiene las dos sabidurías. Recibe de Dios, pero tú reflejas otra sabiduría. No te jactes de que recibe de Dios y tú estás mostrando una sabiduría que no es la de Dios, que no Dios te la está enseñando, que no Dios te la está mostrando, que no Dios te la ha mostrado, sino que estás siguiendo la sabiduría del mundo, de como siempre has vivido. Dice animal, porque esa sabiduría solamente es problema, pleito y diabólica, porque esto viene del diablo que destruye el carácter. Ese tipo de forma de ser, ese carácter, esa mala conducta es destructiva. Eso no es de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que dice Santiago, que tengamos, que escojamos, que podamos comprender y escoger la sabiduría de acuerdo a lo que soy. Si soy cristiano, entonces yo debo reflejar la sabiduría que Dios me está enviando y yo reflejarlo en una buena conducta, en una buena conducta. Qué importante aquí, hermanos, viene cosas que podemos aprender. Qué importante entonces que yo me llene de Dios, la sabiduría de Dios primero, que yo me llene de Dios. Porque aquel que quiere tener buena conducta y no se llena de Dios, no le va a funcionar. Acá dice que tenemos que, la sabiduría que viene de Dios, tenemos que llenarnos de Dios para reflejar las cosas que Dios me está enseñando. Si como creyente no me estoy llenando de Dios, lo más fácil es que mi conducta no sea acorde. Necesito llenarme. No puedo reflejar algo que no tengo. Necesito llenarme de Dios para reflejar a Dios en mi diario vivir. Entonces anima a la iglesia a que nos llenemos, que busquemos siempre la plenitud del Espíritu Santo, ser espirituales como en la palabra, en lo que es la palabra. Siempre, hermanos, no descuidar la palabra de Dios, sino llenarme de la palabra de Dios, hermanos. Yo estaba leyendo los que se apuntan, hermanos, hoy en la mañana, siempre lo voy leyendo y viendo más o menos, y gracias a Dios veo que muy avance, ya no hay pocos capítulos, ya ustedes están leyendo más la Biblia. No nos apartemos de la Biblia. Necesito llenarme para que yo refleje lo que soy. Necesito llenarme de Dios. Necesito estar más en la iglesia, más en el pueblo de Dios, más en comunión, llenarme de Dios para que yo pueda reflejar al Señor. Y hermanos amados, Santiago describe para que tengamos una decisión precisa y tomemos la mejor decisión como creyentes. Él dice, no está correcto que como creyentes que nos llenamos de Dios, reflejemos una sabiduría del mundo, como que no nos estamos llenando. Otra cosa que me llama la atención de esto, es que yo me puedo estar llenando, pero a veces dicen que a veces es como el saco roto, dicen que aquí como entra, sale. Y eso es lo que no debemos hacer tampoco. No tenemos que ser como saco roto, porque entonces no nos estamos llenando. Entra y sale, no. Ahora entendemos que yo tengo que estar pendiente, me lleno de Dios, retengo la palabra de Dios, lo analizo y lo pongo en práctica. Tengo que llenarme y no que vanamente ya me olvide de ello y siga viviendo como antes. Eso no es correcto. Es lo que Santiago enseña. No está bien. Y Santiago muestra, hermanos, la diferencia entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica y la sabiduría de Dios. ¿Cómo beneficia la sabiduría de Dios? ¿Cómo te perjudica la sabiduría de este mundo terrenal, animal y diabólica? Y primero, entonces, hermanos, vamos a ir notando, hermanos. Veamos la diferencia entre estas sabidurías, ya que Santiago habla de dos sabidurías. Punto número 1. Vamos a ver la sabiduría terrenal, animal, diabólica. De entender la sabiduría del mundo. Vivir como el mundo, conforme al mundo. ¿Sí? Esto me lleva a una mala conducta. Es lo que se está viendo, si lo están reflejando en pantalla. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, es la sabiduría del mundo, para que lo entendamos, es el estilo de vida del mundo.
y esto me lleva a una mala conducta, ¿sí? Siendo cristiano, si yo recibo de Dios, pero yo reflejo una sabiduría terrenal, animal y diabólica, si yo reflejo un carácter, una conducta como del mundo, es una mala conducta esto. No está dando buen testimonio. Y esta sabiduría lo hemos leído del versículo 13 al 15. En primer lugar, aprendamos que esta sabiduría es del diablo, es diabólica. El versículo 15 lo dice. Versículo 15, Santiago 3:15, dice que esta sabiduría, en primer lugar, es diabólica. Al principio te dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Para empezar, la sabiduría del mundo, la conducta del mundo, es del diablo. Debemos aprender, hermanos, que lo que no es de Dios es del diablo. Es o de Dios o del diablo. No hay otro intermedio. O conducta de Dios o conducta del diablo. La sabiduría del mundo es del diablo. Acá dice es diabólica. ¿Sí? Aunque hoy en día hay muchas cosas que a las cosas malas se le dicen buenas. Es lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Y a las cosas buenas la gente no lo quiere. Y hoy en día pasa esto. Las cosas de Dios a veces la gente no lo quiere. Y es bueno. Pero las cosas malas, la sabiduría del mundo, es lo que quieren, es bueno para ellos. Pero acá nos dice que esta sabiduría, esta mala conducta, es diabólica. Es diabólica. Cuando haya una mala conducta, hermanos, comprendamos este comportamiento mío o esta mala conducta no es de Dios. Es sabiduría de lo alto. Acuérdense del mensaje. Es sabiduría terrenal, diabólica. Es del diablo. Es del diablo. Y como es del diablo, te va a dar una mala influencia. Como es del diablo, no te va a hacer para tu bien. Te va a influir malamente en tu conducta. Te va a influir malamente en tu conducta. Versículo 14 te lo enseña. Es de mala influencia esta sabiduría del mundo animal diabólica. Dice el versículo 14 que es de una mala influencia. Pero si tenéis, noten cómo influye. Pero si tenéis celos amargos y contención. Pero si tenéis celos amargos y contención, influye malamente, hermanos, en una conducta que solamente te va a perjudicar. Tienes un sentimiento, una mente no agradable, hay celos, hay amargura, hay contención, hay pleito, tu carácter, tu conducta siempre es contraria, hay problemas. Esto es mala influencia, porque estás actuando con la sabiduría terrenal diabólica que te malinfluye para que tú tengas esa mala conducta con tu esposa, tus hijos, la gente de afuera. Como tú vives afuera, en tu casa y afuera, vas a estar siempre con contención, con pleitos, con problemas, siempre amargos, siempre no es lo mismo. Y a veces, hermanos, aunque a veces nos lo reprochan, pero una vez a mí me reprocharon. Y a veces dice la gente, ¿y eso te enseñan? ¿Y eso aprendiste? De una forma, hermanos, es algo, de una manera es algo verdad. Porque lo que recibimos, eso debemos reflejar. Es lo que enseña Santiago. Eso recibiste, no lo sabe la gente que lo está diciendo, pero es una forma de decir, pero tiene algo de verdad. Si yo estoy recibiendo de lo alto, yo no debo reflejar esto. Es diabólico, es de mala influencia, me está mal influyendo esto, porque siempre lo mismo, con pleito, amargura y todo. Y no solamente me mal influye, sino que afecta a los demás, porque muestra una lastima, daña a la gente, tiene malicia la conducta, tiene malicia. Versículo número 16, hermanos, los 10 así. Vean el 16 cómo esta mala conducta, hermanos, solamente daña. El 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué cosa, hermanos? Perturbación y toda obra perversa. Perturbación es que rompe la tranquilidad, rompe la paz. Y solamente hay obra perversa, solamente la malicia, buscar el mal a la gente,
dañar a las personas, afectar a las personas más cercanas a ti primero, y después así se va, hermanos, como ondas cercanas y se van alejando. Pero esa sabiduría que tú estás reflejando no es la de Dios, aunque seas creyente. No es la de Dios. Es una sabiduría diabólica. Es una sabiduría terrenal, de la tierra, del mundo, animal. ¿Y saben por qué es animal? Porque esa conducta solamente te hace hacer que trates a la gente como animales que se están peleando siempre. Siempre buscas eso, animal que no tiene razón, que no llega a tener esa bendición. Hermanos, esta no conviene. Esta sabiduría no conviene, dice Santiago. No debemos ser creyentes y reflejar una sabiduría que solamente es del diablo, que es mala influencia, que daña a la gente más cercana a ti, que te daña a ti, y esto hace una mala conducta, se refleja en una mala conducta, en un mal testimonio, en un mal carácter, en una mala conducta. Esto no es correcto. Dese cuenta que como creyentes no puede ser así. No cuaja si somos creyentes. No cuaja, esto no puede ser. Tenemos que sacudirnos, no nos acostumbremos a decir somos creyentes y a tener esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. No nos acostumbremos, esto no es correcto. Ahora Santiago muestra la sabiduría de lo alto. Esta sabiduría que nos conviene, esta sabiduría que a los creyentes es la que debe regir siempre, la que debe mostrar en día a día. Y Santiago muestra la sabiduría de lo alto. Versículo, esta sabiduría de lo alto es la de Dios. Es la que da buena conducta. Es la sabiduría de Dios y que da buena conducta. Versículo 17, hermanos. Ahí está lo que nos aprendemos de la sabiduría de lo alto. Dice, todos juntos el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Para empezar, te dice Santiago, esta sabiduría de lo alto, para empezar, es de Dios. Es la que tú debes escoger. Es la que tú debes tomar. Porque es sabiduría primeramente pura. La palabra pura, hermanos, tiene doble función en el sentido de que está manifestando a Dios. Esta sabiduría primeramente es de Dios. Dios puro. Dios santo. Es de Dios, no es diabólica, no es terrenal. Esta sabiduría es de la de los creyentes. Y esta sabiduría ya sabemos cómo se obtiene, con todo lo que Dios te va enviando, como ahora te está dando sabiduría, te está enviando palabra, enseñanza, el Espíritu Santo, su palabra, todo lo que el Señor te está dando. Allí viene la sabiduría. Esta sabiduría es la que tú tienes que reflejar. Sacúdete y date cuenta que no es correcto recibir de Dios y mostrar una mala conducta con la sabiduría humana, terrenal y diabólica. Lo correcto, somos hijos de Dios, recibimos de Dios, nos llenamos de Dios, el Señor nos equipa, nos llena. Y lo correcto es reflejar esa sabiduría de lo alto en una buena conducta. Primeramente, es de Dios. Y entonces como cristiano dice, pues es de Dios, yo soy hijo de Dios, esta es la que yo debo seguir. Primero es de Dios. Segundo, te dice, tiene buena influencia. Esta sabiduría de Dios va a influir en tu vida positivamente, no como la otra. Esta va a influir en tu carácter, en tu buena conducta, en tu forma de ser. Primero, te dice, ¿cómo va a influir? Y da unas 6 cosas de cómo influye en tu persona. Primero, dice que es pura, que es la segunda vía de la palabra pura. Significa Dios, pero también significa que esta sabiduría te hace una conducta, un carácter que no daña a una persona. El cristiano tiene una conducta que no daña, tiene una conducta pura. Eso reflejamos, no dañamos, un carácter que no daña a la gente, que no daña a los tuyos, que siempre busca lo mejor, que siempre busca opciones, pero que no daña. Te beneficia, es una buena influencia,
porque te vas a ser una persona que no dañas a la gente, que no dañas, pura. Pero también una persona, dice aquí, pacífica, que siempre es un hombre y una mujer de paz. Siempre tu carácter y tu forma de ser va a ser de paz. Siempre vas a buscar la paz. Siempre vas a buscar la armonía. ¿Cómo cambia el carácter de uno cuando leemos esto, hermanos? A contrario al otro. Tu carácter va a ser de paz. Pero no llega allá, influye más allá, porque dice amable. Te va a ser una persona amable. Antes no eras amable, pero ahora te va a ser una persona amable. Una buena persona, educada. Una persona que a la gente le va a gustar platicar contigo porque eres una persona de paz, que no daña, amable. ¿Cómo influye, hermanos, Dios en nuestro carácter, en nuestro entorno? Pero también nos dice que es benigno. Benigno quiere decir una buena persona, un buen vecino, una buena vecina, una buena dama, un buen caballero, una persona buena. Pero también misericordioso. El amor al prójimo va a salir de tu corazón. En vez de odio, de celos, va a ser un carácter, una educación, una conducta de amor. Al amar a Dios, amas a la gente. Eso es lo que reflejas, el amor de Dios, hermanos. Pero amas a la gente. Y eso, hermanos, te vuelve una persona bien, una persona con buena conducta. Pero también dice sin incertidumbre, que no hay variación, que tienes una conducta y un estilo de vida que no varías. Y aunque las cosas estén muy difíciles ahorita o estén en mucha bonanza, tú estás siempre en una misma línea, confiando en tu Señor, confiando en Dios, buscando la manera, pero no hay variación. No porque hoy me vaya bien, estoy muy bien y buena persona, y mañana que me esté yendo un poquito difícil, ya cambio mi conducta y mi carácter. No, hermanos, no hay variación. Sin incertidumbre, no hay variación. Eres imparcial. Así eres, así es tu forma, así es tu educación. Lo que estás recibiendo de Dios, reflejas en una conducta, lo reflejas en una persona que no daña, pacífica, amable, buena, lleno de amor, imparcial, ni hipocresía, dice, sincero. Una persona sincera, una persona que pueden confiar en él o en ella. ¿Cómo cambia? ¿Cómo influye la sabiduría de Dios en la vida de la persona, amados hermanos? Y al final, esto se muestra con una buena conducta. Esto se muestra como resultado de una buena conducta. Por eso el versículo 1, el versículo 13, hermanos, versículo 13 lo enseña. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El que tiene sabiduría de Dios, el que está recibiendo de Dios sabiduría de lo alto y lo está reteniendo y lo está aprendiendo, refleja todas estas características en una buena conducta. Hermanos, termina Santiago diciendo que lo que uno siembra, eso recoge. Si tú tienes una conducta como la que describe Santiago, la sabiduría de lo alto, y tú vives en esa conducta, haces esa conducta, lo que tú vas a recibir también es lo mismo. Por eso él termina como hablando de la paz. El versículo 18, para terminar, dice, amados hermanos, versículo 18 de Santiago 3: y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo, hermanos? En paz, para aquellos que hacen, ¿qué cosa? Lo que tú siembras. Si tú siembras una buena conducta, si tú vas sembrando una buena actitud, y tú haces y practicas esto, dará fruto. Y acá dice el fruto de la justicia. Dará un fruto agradable, dará paz también. Lo que uno siembra, eso recoge. Pero si tu mala conducta, estás sembrando una mala conducta a los tuyos, estás sembrando un mal carácter a los tuyos,
porque aún siendo creyente, todavía quieres vivir con la sabiduría del mundo, lo que tú estás sembrando, vas a recoger. Y van a ser así a ti también, porque eso sembraste tú en los tuyos. Pero cuando uno entiende esto y comprende, Señor, yo quiero la sabiduría de lo alto, anhelo la sabiduría de lo alto. Tengo al Espíritu, Señor, tengo tu palabra, te tengo a ti, tengo a la iglesia, mis hermanos, tengo la obra, tenemos todo, Señor. Llénanos de ti, llénanos, Señor, lo voy a retener. Cuando, hermanos, reflejamos lo que Dios nos va dando en una buena conducta y sembramos amabilidad, sembramos el amor, sembramos la paz, sembramos el no dañar, sembramos el ser buenas personas, lo que vamos a recoger son bendiciones. Son bendiciones. Va a ser grato en el futuro ver que también tus hijos o la familia también quiera ser como tú, porque eres ejemplo y buen ejemplo para ellos. Qué hermoso, hermanos. No nos conformemos, como Santiago enseña. El objetivo de Santiago es que decidamos lo mejor. A nadie se le está forzando, pero como creyente tú sabes lo mejor que tú necesitas tomar. No tome la sabiduría del mundo, toma la sabiduría de lo alto, y que esto se refleje en una buena conducta. No nos conformemos como en estos tiempos. Siendo cristianos, no refrenamos la lengua ni nuestra conducta. No, esto no es así. Siendo hijos de Dios, tenemos todo para refrenar la lengua siendo espirituales, para refrenar mi conducta, hermanos amados, pudiendo dejar que todo lo que Dios me está llenando mi cabecita y mi corazón y mi ser de su palabra, de su espíritu, yo refleje eso en mi vida cotidiana. Que Dios nos bendiga. Bendiciones a su pueblo. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su enseñanza y su palabra en esta noche. Oremos. Señor, gracias por la sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor, porque Padre, usted se encarga de llenarnos de ti. Usted se encarga, Señor, de que tengamos esta sabiduría a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la comunión, a través de la iglesia, a través de los servicios, a través de tu alabanza, a través del Señor, las conferencias, las clases dominicales, a través de tu obra, a través de todo lo que es tu evangelio. Nos llenamos de ti, Señor. Esta sabiduría, Padre, que nos llena cada día, cada semana, cada día, Señor, es lo que debemos reflejar. Reflejamos lo que tenemos en nuestro corazón y se refleja en una buena conducta. Gracias, Padre, que no nos conformemos, Padre, sino que entendamos bien, Señor, que lo que recibimos de ti lo reflejamos en una buena conducta. A ti la gloria. Bendice a tu pueblo hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.